Perfecto. Pues bueno, pues para dar inicio ya en forma, me gustaría que me platiques, pues cuáles fueron tus influencias o qué fue lo que te llevó a dedicarte al diseño gráfico o a estudiarlo. Ujú. Bueno, César, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Este, y bueno, pues un poco creo que muchas de las personas que nos dedicamos a hacer esto, como que tiene como sus orígenes en que éramos los que dibujábamos en el salón de clase o, ¿no? Que hacían Sí, un claro. periódico mural que ya no sé si se siguen haciendo, creo que ya no, pero, pero bueno, pues, o sea, como ese origen en el dibujo, ¿no? Obviamente, nunca dejé de dibujar, siempre fue algo pues, me gustaba hacer, o sea, terminaba la tarea, dibujaba, o ya ves que a veces justo para hacer la tarea dibujabas, bueno, en fin, una actividad que hasta la fecha sigue siendo como de las cosas que más me gusta hacer. Y al momento de elegir una carrera, pues tenía como, varias opciones, no, en realidad no tantas, o sea, una era estudiar filosofía, la otra era estudiar artes visuales y la otra diseño gráfico. Entonces, Okey. al momento de elegir una universidad, me di cuenta que en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora ya es la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, pues tenía artes visuales y tenía también diseño gráfico, ¿no? Entonces, lo que pensé fue inscribirme a diseño gráfico con la idea de tomar también clases en artes visuales, ¿no? Había, pues, maestros que yo admiraba mucho, ahorita platicaremos un poco de eso, pero por ejemplo, eh, daba clases ahí, el maestro Gilberto Sáenz Navarro, que bueno, pues, aparte de haber sido un enorme pintor, en su juventud fue ayudante de Siqueiros, ¿no? Él hizo varios de los murales que están ahí en la misma Escuela Nacional de Artes Plásticas. Pero, por ejemplo, en la prepa, yo me di cuenta que él había hecho como em, este animal de los Caifanes, ¿no? Como este coyote que está aullando, ¿no? Órale, En okey. el disco. Sí, Entonces, que para mí, por ejemplo, fue uno, o sea, como que a lo largo digamos, como pues, como de lo vivido, de la trayectoria, como quieras mencionar, hay como trabajos que te abren los ojos, ¿no? Entonces, ese para mí fue uno que yo decía: "Mira, es como el emblema de una el como sí, como el emblema de una banda, pero yo sé que es un dibujo, ¿no? Y es un dibujo como expresivo, que me encantaba, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, daba clases ahí el maestro César Navarro o Melquiades Herrera, en fin, o sea, como que me entusiasmaba por eso. Entonces, me metí a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y ahí, pues, empecé a estudiar, ¿no? Diseño gráfico. Todavía no había computadoras, o sea, era todavía, eh, sí, todo es de la mano también, ¿no? muy, muy distinto, o sea, pues sí, o sea, distinto. A mí me encantó también, estudiar en una universidad pública. Yo había estudiado toda la vida en escuelas, particulares. Entonces, para mí fue como, pues, realmente como si se me abriera algo en la cabeza, ¿no? O sea, como decir, bueno, pues, qué padre, ¿no? Ya en la prepa había comenzado a trabajar con una diseñadora gráfica muy, muy notable, que se llama Luisa Fernanda Gutiérrez, que bueno, precisamente es tía también de Omar, nuestro amigo mutuo, mi primo. Y con ella, la prepa, empecé a ayudarle, ¿no? Yo siendo pésimo, ¿no? ¿Sabes? O sea, te digo que antes había una cosa que se llamaba Pay Stop, que eran Ajá. los, em, los aprendices Sí, jugaban Paystop y realmente lo que hacíamos era como pegar maquetas, pegar galeras, hacer como este trabajo, digamos, como más asistente. de asistente, pero te digo que realmente el nombre, yo creo que sea como de pegotero, ¿no? O sea, Sí, 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 que, sí, ¿no? sí. En realidad era como eso, ¿sabe? Ponerle albanenes a los originales mecánicos, bueno, en fin. Y a mí me encantaba ver, por ejemplo, ir a casa de Luisa Fernanda, este, mm, un poco, pues todo el ambiente que veía ahí, o sea, ella vivía en la Colonia Condesa, que en la Ciudad de México, que no es lo que ahora es, o sea, antes, Ajá. o por esas fechas, estoy hablando como del 93, 94, pues
acababa de ser, llevaba algunos años que había sido el temblor del 85 y todas estas zonas pues fueron como afectadas, ¿no? Entonces, digamos que no era como una parte de la ciudad como lo es ahora, ¿no? Que es una colonia. Y que a lo Pues, mejor, el lugar que tomó esa colonia viene tal vez de esta reconstrucción, ¿será? fíjate que realmente no se cayó ni nada, pero pues la gente salió como corriendo de ahí, ¿no? Yo creo que, fíjate que eso también te lo puedo platicar. Fueron como, bueno, pero ya me estoy yendo, ¿eh? César, mejor te termino con lo de la universidad. Está bien, está bien. Pero fíjate, justo saliendo de la universidad, bueno, todavía no se me quitó el gusanito de estudiar filosofía. Comencé también a estudiar filosofía a la par que estudiaba diseño gráfico, pero me di cuenta que no era, no era lo mío. O sea, yo no tenía como ese rigor que se debe tener para poder estudiar filosofía. Pues me gustaba pues sí, o sea, me encantaba lo que enseñaban, pero realmente no tenía como ¿Te esa. gustaba recibir ese conocimiento más como aficionado de la filosofía, más que como un estudioso de la filosofía? Sí, 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 fíjate que digo, siempre fue interesante, por ejemplo, como aparte daba poco tiempo, porque son 2 carreras que implicaban como mucho tiempo, ¿no? Entonces, Sí. hacía trabajos como los trabajos que entregaba en diseño tenían que ver también con los que entregaba en filosofía, ¿no? Entonces, por ejemplo, los diálogos de Platón, ¿no? Entonces, Ajá. ya como todo eso como ilustrado, como diseñado, y pues ya lo entregaba como en las 2, o sea, como que me las ingeniaba para entregar como esos 2 trabajos. Pero bueno, eso más o menos como el aspecto de la formación, ¿no? Ya, okey. Y, hablando de esto de los estudios, obviamente, pues, los estudios influyen totalmente en nuestra práctica, pero, ¿qué hubo dentro de estos mentores que mencionas, que dijiste: "Yo creo que por aquí es donde tengo que llevar mi carrera"? ¿Cómo? No sé si hubo alguno en particular, un mentor que te fue guiando. Creo que actualmente la figura del aprendiz que mencionabas hace un momento ya no se tiene tanto, que creo yo que debería ser algo que se retome, por lo menos para el contexto del diseño, porque lo tienen todavía los pintores o lo tienen tatuadores, pero de diseñadores creo que se perdió el que el estudiante de diseño quiera acercarse a un diseñador consolidado a nivel aprendiz, ¿no? Bueno, quiero conocer tus procesos, veme guiando y que se diga, ¿no? Fue alumno de tal diseñador, como que eso siento que se está perdiendo, pero en tu caso, ¿tuviste algún mentor? Pues mira, en realidad, sí, yo creo que muchos, o sea, tanto que conocí como que no conocí, ¿no? Una cosa que bueno, también, pues siempre digo cuando me hacen como esta esta pregunta, pero ni modo, pues ni modo ni que uno viviera tantas vidas, ¿no? Pero Claro. pero había en la biblioteca de la escuela, realmente, era una biblioteca increíble. Entonces llegaban revistas como la Graphics o Communication Arts o IDEA de Japón, este, y llegaban todas estas revistas, ¿no? En realidad como que no, como que en general los estudiantes no aprovechaban mucho esta increíble biblioteca, ¿no? Que había en la escuela. Yo me gustaba, me hice amigo del bibliotecario, de la bibliotecaria, y porque no era de libre consulta, tenías que sacarlo. Pero bueno, pues ya llegaban, te digo, estas maravillas. Yo me di cuenta ahí, por ejemplo, de mucho de la historia del diseño, ¿no? Y cómo una cosa te va llevando a la otra. Ahí, por ejemplo, me di cuenta por ejemplo, los diseñadores franceses Grapus, ¿no? Que también me abrieron los ojos al ver cómo este tipo de gráfica que hacían para, em, con intenciones sociales y políticas y que tenían, pues que eran como muy libres, ¿no? Me di cuenta que ellos, 2 de ellos, ¿no? Pierre Bernard y Gerard Paris-Clavel habían estudiado con Tomaszewski en Polonia, ¿no? Entonces, al ver, por ejemplo, el trabajo de Tomaszewski, pues era increíble. Y al mismo tiempo, obviamente, pues los referentes de nuestro país, ¿no? Me acuerdo cuando pegaban carteles de Germán Montalvo, en la escuela había unos que tenían que ver con literatura de la UNAM, y cuando yo los vi también dije: "Qué cosa tan increíble", ¿no? Ya
digamos, como a partir de eso, pues también empezaba la Bienal Internacional de Cartel en México. A mí me tocó la primera cuando iba en la prepa, fui a verla al Palacio de Minería, y la siguiente, pues yo ya estaba en la universidad, y al ver todos estos carteles tan increíbles pues de todos los países, ¿no? O sea, como que también a muchos, aunque no los entendiera, o sea que, ¿no? Los búlgaros o los carteles, ¿no? Los carteles húngaros o los carteles chinos, no, japoneses, chinos, eh, pues no los entendía, pero me hacían sentir como muchas cosas, ¿no? O sea, como que decía, esto es increíble, ¿no? Entonces, un poco creo un poco relacionado a lo que dices, em, empiezas también como imitando, ¿no? Ya sea formas o cosas que te gustan o cosas que viste también inconscientemente, pues a repetirlas, ¿no? O a intentar hacer algo en el fondo parecido a lo que cierta imagen produjo en ti, ¿no? Decir, Claro, quiero sí. que alguien más sienta esto que yo sentí al ver esto, o sea, esta emoción, esto que me hizo pensar, esto que me hizo reír, esta que nunca se me va a olvidar. Y bueno, claro, después también, pues enterándote, me di cuenta que pues muchos de los libros que había en casa de mis papás, pues habían sido diseñados por Vicente Rojo, ¿no? Que eran de la editorial Era o de Joaquín Mortiz. Otros tantos, por ejemplo, Lecturas Mexicanas los había diseñado Rafael López Castro. En fin, o sea, pues te vas como enterando, ¿no? De nombres. Yo cuando salí de la universidad, pues a los primeros que fui a pedirles trabajo fue a Germán Montalvo y a Rafael López Castro, que bueno, no me dieron trabajo, pero fueron muy, y nos hicimos amigos, ¿no? Entonces, Ya. eso estuvo increíble. Después entré a trabajar con Rocío Mireles, que también es una diseñadora bien importante. Ahorita tiene un proyecto, bueno, entre otras muchas cosas, que se llama Mujeres y Diseño en México, donde entrevista como o sea, muchas diseñadoras que se dedican muy particularmente a hacer libros, diseño editorial. Sí. Y bueno, pues trabajé con Rocío. Entonces, Rocío tenía una revista de arte contemporáneo, además de todo el trabajo que hacía, que dirigía, que se llamaba Poliéster. Y entonces continuamente en su despacho de diseño iban llegando pues artistas, ¿no? Como, pues que ahora son como artistas muy consolidados, ¿no? Como Francis Salis o como eh, Miguel Calderón o otros más de mi edad. O sea, en fin, muchos artistas que comenzaban y que ahora pues todo el mundo conoce bien, pues estaban ahí. Y a mí me encantaba también como eso, ¿no? Luisa Fernanda y Rocío eran concuñas, ¿no? O sea, es decir, yo entré un poco con Rocío porque conocía a Luisa Fernanda, con quien había trabajado en la prepa, que justo Luisa Fernanda Gutiérrez, por ejemplo, había diseñaba una revista que se llama la revista Eres, que fue muy, pues muy Sí, famosa en los ochentas y sí, sí, sí. parte de los noventas, ¿no? O sea, como que fue, creo que muy importante como Creo que esa revista incluso es referencia para la gráfica de ese tiempo. O sea, de repente cuando dices, vamos a hacer algo ochentero, noventero, y era como una referencia, ¿no? El manejo de color, el manejo tipográfico, que era muy particular de esa revista. sí, 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 y como también, pues muy influenciada por el estilo Memphis, ¿no? O sea, italiano, ¿no? Pero sí texturas, ¿no? Colores como brillantes, ¿no? En fin, ¿no? Fotografías, eh, mm, pues como muy nítidas, con ciertos fondos, en fin, todo eso, ¿no? Sí. Digo que Luisa Fernanda, pues realmente una diseñadora como muy importante, también diseñaba cosas para galerías, ¿no? Este, bueno, pues así, un poco, fue así todavía cuando estaba y también en la universidad, cuando iba, que hablabas de mentores, hay de todos los profes que tuve, hay uno que no fue mi profesor, pero que para mí fue increíble, que se llama Mauricio Rivera, y que era profesor de tipografía y diseño editorial. Y pasando, o sea, pasando por el taller de impresión, porque imprimíamos también con clichés, había como toda esta cosa que puedes aprender en los talleres. Vio unas tarjetas de presentación que había hecho, preguntó que quién la había diseñado y me invitó a hacer el servicio social en el departamento de publicaciones
de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Allá en el departamento de publicaciones, este, por ejemplo, conocí a Teresa Peiret, que junto con Rocío llevan este proyecto que te comento de Mujeres y Diseño en México, ¿no? Y Tere justo trabajaba después de ahí, o sea, trabajaba con Rafael López Castro. Ya me acordé que fue por ella, por quien conocí a López Castro, porque ella era su ayudante y cuando después ella se fue a vivir a Alemania donde hizo una carrera también increíble como diseñadora de libros, este, fue cuando me presentó a López Castro. Pero bueno, a Tere la conocí igual en el departamento de publicaciones y ahí fíjate que diseñaba pues catálogos pues catálogos, carteles, o sea, para la propia escuela. Se acercaron de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que acababa de comenzar. Este, no había comisiones de derechos humanos, o sea, empezó antes de la primera mitad de los 90. O sea, si nos ponemos a pensar, pues tienen 20 poquitos años, o sea, Sí. pero bueno, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se acercó porque querían que si les podían diseñar un logotipo. Y bueno, yo diseñé el logotipo bajo la supervisión o dirección de Mauricio Rivera, este, y que se empezó a utilizar. Entonces, les gustó pues mucho el emblema, el logotipo de la comisión que todavía se utiliza, no más que ya le cambiaron del Distrito Federal por Ciudad de México, Sí. pero todavía lo utilizan y un poco ahí me invitaron a trabajar con ellos, entonces a mí me gustaba trabajar con cosas de derechos humanos, empecé a hacer como carteles, publicaciones, montones de cosas dentro de la misma comisión, hacía un cartel cada mes que se distribuía por toda la ciudad y haz de cuenta, a partir de que alguien vio un cartel de estos de derechos humanos, eh, en este caso fue Enrique Ortiga, lo vio en las calles, averiguó quién era yo, me invitó a diseñar carteles de cine, ¿no? Entonces empecé a diseñar carteles pues para festivales, digamos, como, en fin, o sea, ¿no? A partir de estos festivales, después alguien vio algunos de estos carteles de cine, me invitaron a diseñar carteles de teatro, yo ya empezaba pues o sea, como que un trabajo empezó a llamar a otro y pues lo mismo, libros, en fin, o sea, como que había como, Desde la parte de ser estudiante, o sea, has hablado de revistas, de carteles, un logotipo, pero en general, para ti, ¿con qué te sentías más cómodo? ¿Con la parte de la ilustración? ¿Con la parte de cartel? ¿Del pues, diseño de marca? No sé. me gustaba todo, ¿eh? O sea, como que para mí era como una novedad. Entonces, y a la fecha me sigue gustando como en general todo, o sea, como que me emocionaba, como me sigue emocionando, de verdad eso no ha cambiado, cada nuevo proyecto, ¿no? Entonces, em, también, o sea, los trabajos de escuela haz de cuenta que pasaba algo que era como muy chistoso. Yo no sentí que estuviera en la universidad, o sea, como que no me costaba trabajo y se me hacía como que es lo que hubiera hecho, o sea, si hubiera estudiado ingeniería o si hubiera estado administración, probablemente estaría haciendo para divertirme lo que tenía que hacer para la universidad. Entonces, para mí era, digo que súper divertido, tenía muy buenos amigos, muy buenas amigas, o sea, como que me encantó toda esa parte de la universidad. Entonces, pues sí, nos dejaron un trabajo. Realmente también, digamos, como la parte eh, de teoría, pues tampoco era tan difícil. O sea, en realidad también lo que nos enseñaban, pues no se me hacía que fuera difícil, se me hacía interesante. Ahí, por ejemplo, luego nos pusieron a leer otras cosas, o sea, nos pusieron a leer como a Marx y a Engels, o sea, en unas materias que no, realmente yo no veo qué relación tenían, pero fue para mí también como súper interesante, ¿no? Entonces, yo estaba Pues como, normalmente ese tipo de lecturas tenían que ver con a entender conceptos a lo mejor más filosóficos como la estética, la ética, y todo ese tipo de formación que ayuda a conceptualizar, ¿no? Normalmente, o bueno, al menos todavía a mí me tocó esta generación de diseñadores que, pues, les encantaba leer y buscar las referencias y generar las piezas con un argumento más que la parte visual, sino como clavarse en entender qué es lo que se estaba diseñando, ¿no? Entonces, pues, imagino que para eso también es en la etapa formativa. Digo, desconozco si el nuevo programa, por lo menos en la Universidad de Guadalajara, se siga manteniendo este tema de la ética y la estética, como parte de la formación o historia del arte incluso.
No sé. Bueno, eso, esto sería genial, porque digo que en realidad, ponle tú esas materias sí entiendo, pero fíjate, por ejemplo, una o sea, digo, ahorita que lo mencionas, uno de los textos que a mí me impresionó mucho leer ahí, era como o sea, la, m- tenía que ver con cómo el hombre aprendió a usar, o sea, usar las manos, o antes del hombre, o sea, cómo en todo caso, como un primate, empezó como a tener agilidad con las manos y a partir de las manos formar herramientas, lo cual a partir de esas herramientas se empezó como a evolucionar también obviamente más el cerebro, ¿no? Entonces era como a partir o bueno, algo así, a lo mejor quienes nos escuchan ya te escribieron diciendo, "No, está pésimo este tipo, no entendió nada", lo cual podría ser cierto, pero así es como lo recuerdo, ¿no? Yo sé, wow, qué increíbles, qué lecturas, en fin, o sea, digo, además de las de historia del arte y eso, ¿no? Este, Semiótica también era otro como de los temas. semiótica, en fin, como montones de cosas. Pero te digo que también, o sea, durante la universidad yo ya empezaba a buscar trabajos, ¿no? O sea, como que esta experiencia de que, o sea, pienso que los diseñadores finalmente, algo que nos encanta es que los demás vean lo que hacemos, o sea, es decir, hay una cosa que yo le he relacionado como que es un poco infantil, o sea, en el sentido, no sé si te acuerdas tú cuando terminabas de hacer un dibujo y querías enseñárselo a todo mundo, ¿no? O sea, a tus Sí, claro. papás, y, o sea, tus hermanos, o sea, que, no, mira, o sea, como que, miren qué padre me quedó, ¿no? Yo creo que esa cosa es como parecida, o Sí. sea, a cuando ya somos profesionales y nos pagan por hacer lo que hacemos, pero es muy parecida la sensación de decir, ya quiero hacer trabajos que todo el mundo vea. Entonces yo durante la universidad empecé como también a pues, ir por ahí, por allá. O sea, antes el único lugar donde podías como ver revistas y todo eso era el Sammons. Entonces yo pues me ponía a ver ¿En las... Ciudad de México también pasaba eso? Sí, bueno, aquí solamente, o bueno, que yo recuerde, o sea, Porque con los que he hablado de Guadalajara hablan de lo mismo. O sea, en Guadalajara no había acceso a nada si no era en Sanborns. sí, pues fíjate que había, por ejemplo, sí había como algunas librerías de diseño como Grafis o como, em, pero en realidad, pues como estudiante, pues yo me acuerdo que iba pues más bien al Samuels y veía las revistas y pues anotaba las direcciones, ¿no? O sea, pues revistas donde yo pensaba como que me Ya. gustaría participar. Entonces ibas, no era como tanto rollo, o sea, como que ibas con tu portafolio, pues tocabas puerta y ya pues si te recibían bien y si no, pues, o sea, como que no hacías No. ni, pues, o sea, Pero como dices, no te dieron trabajo, pero a lo mejor te los haces amigos. bueno, ahí tengo sí, sí, eso me pasó mucho a la fecha de lo que más me gusta del diseño es realmente como, pues sí, las personas que conoces y en muchos de los casos, pues te vuelves amigo de estas Creo personas. que después de tener estas conversaciones voy a darme la tarea de buscar quién fue el director o el líder de Sanborns que en algún punto dijo, tenemos que ser los que traigamos el diseño a México, no sé. Sería interesante esa investigación. Las revistas, ¿no? Mira, por otro lado, te digo que también, pues claro, yo me pongo a pensar, o sea, como en casa de niños, ¿no? Mis papás, mi mamá llegaba, por ejemplo, con un tomo de la enciclopedia cada semana que compraba. Se podían comprar enciclopedias en el supermercado. Y llegaba con un tomo, o sea, digo, pues no eran baratas, pero llegaban, la ponían, mi hermano y yo nos pasábamos horas leyendo palabras que no conocíamos, viendo las imágenes, como un poco maravillados. Sí. También compraba eh, libros de Promexa que publicaban, que eran en pasta dura y estaban pues, Los bandidos del Río Frío, en fin, o sea, como la novela de la Revolución Mexicana, cuentos contemporáneos, era como que todo eso que, que mis papás pues, nos ponían ahí, o sea, no había tantos libros ilustrados, fíjate, o sea, tampoco era muy común, había libros rusos, me acuerdo, que estaban muy bonitos, de Tolstoy y todo eso, pero no había muchísimos libros ilustrados, pero en casa siempre había, ¿no? Entonces, esto relacionándolo con lo que dices de la formación, ya al tío que yo usamos como para buscar clientes, ¿no? O sea, para ver qué revistas había y ir y decirles, pues hago esto, ¿no? Y Hago pues esto, ya. ya, o sea, Oye, has mencionado en varias ocasiones el tema
como de la diversión, de la infancia, de lo lúdico. ¿Cómo es que integras esto del jugar en tu proceso creativo? Pues yo, fíjate que lo relaciono totalmente jugar, o sea, al proceso creativo. O sea, me lo he preguntado varias veces y como como lo he reflexionado, lo he pensado, se me ha ocurrido, es que, siempre va relacionado, ¿no? Claro, hay todo tipo de juegos, ¿no? Está el ajedrez, que es un juego, pues, que con reglas y que tienes que jugar como muy bien, o sea, no nomás hay ¿no? O el Sí, dominó, como está el fútbol o como está un juego que vas inventando con otro compañero, otra compañera cuando estás jugando, ¿no? Como los muñecos, ¿no? Y ahora tú eres esto y yo soy esto, y que se va haciendo. Entonces, creo que cada proceso creativo es como un tipo distinto de juego, ¿no? Entonces, hay juegos como, pues, más serios y hay otros juegos que son más explosivos, ¿no? Pero sin duda, como este asunto de la creatividad, que es como concentrarse muchísimo, porque no puedes estar haciendo algo más, hay un poema de Octavio Paz que me gusta mucho, que se llama Trompo, que dice: "Cada vez que lo avientas, cae en el centro del mundo", ¿no? Entonces, es como si no existiera algo más importante que ese trompo que está apuntando claro, hacia sí, entonces, totalmente. yo creo que así es como el juego, en el proceso creativo, ¿no? O sea, cuando estamos como un poco absortos, pero, ¿no? Veía la serie Abstract, y me llamó Ujú. la atención, por ejemplo, en el capítulo de Paula Scher, que decía que a ella le funciona muy bien como las interrupciones, ¿no? Que está en algún momento y que entonces la interrumpen y va para acá, y como que Sí, todo el tiempo está como moviendo un poco ese foco de atención, ¿no? Digamos, como ¿no? Hay otras personas que, bueno, pues, que se tienen que concentrar, que no pueden ni siquiera escuchar música, ¿no? Entonces, son como las sí. reglas del juego de cada quien. Claro. ¿Y cómo tú lo aplicas este jugar a tus proyectos? Es decir, o sea, en la etapa de bocetaje, ¿te gusta, pues, ser muy experimental y verlo esta parte como el juego, o cómo es que juegas para generar ideas? Pues mira, así como para que sean como cosas recientes, ¿no? Te voy a platicar, por ejemplo, cómo ha sido el día de hoy. Hoy estamos a jueves 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, de 2024, para quienes nos escuchen. Y entonces, bueno, pues me levanté, bueno, normal, o sea, bueno, tal, me vine a mi estudio y estoy haciendo un cartel para una película, para una ópera prima, em, ¿no? Ópera prima es que es la primera película de un director, este, mm, que se llama, Mario Guerrero, ¿no? La película se llama Estos tiempos, estos días, ¿no? Que es una película que vi ayer y que trata en una prepa del UNAM, como un poco la relación de todos los jóvenes que están por ahí, ¿no? O sea, Sí, a partir, digamos, el detonante, no vamos a hacer ningún spoiler, okey. el vuelo, porque todavía nadie la ve, o sea, Nadie lo ha visto, sí, nadie la ha no. visto, pero digamos que el detonante es, porque así empieza, ni modo, es un pequeñísimo spoiler, pero es el suicidio, ¿no? De uno de los estudiantes, y a partir de ahí se empiezan como a entretejer un poco las tramas de diferentes, pues, estudiantes jóvenes que están ahí, ¿no? Y entonces es muy interesante porque, claro, o sea, es como muy curioso, son jóvenes, pues, recién, o sea, de ahora, no Sí. como no como el que yo fui, pero bueno, en algún caso como que siempre somos un poco iguales, ¿no? Bueno, total que ayer vi la película para poder hacer el cartel. Este cartel tenía, o sea, le surge porque tenían que entregarlo, Como mañana. todos los proyectos, nadie se salva Exacta de eso, del te exactamente, urge. exactamente. Y, y bueno, pues ya me puse como a bocetar en lo que, por ejemplo, lo que platicamos como del juego, ¿no? Este, primero me puse a dibujar, me di cuenta, digo, que fue una idea que descarté, pero vamos a como esto es para escucharse, vamos a pedirle a quienes nos escuchen que se imaginen el logo de los Pumas de la UNAM, ¿no? ¿Ya se lo imaginaron? Ujú.
y vean cómo la contraforma de la cara de los pumas es como si fueran las piernas de una persona que se va cayendo. Okey. ¿Eh? Entonces, yo decía, haz de cuenta que empecé con eso, o sea, que, a ver, alguien que se avienta, yo me había fijado, o se me había figurado que el escudo de los Sí, sí, sí. Pumas, o sea, era, ¿no? La contraforma puede ser. Entonces empecé a hacer como a jugar con esta idea. Después ya, claro, no fructificó, no. Normalmente, algo que les digo a quienes trabajan conmigo o a la juventud a la que le doy clases es que la primera idea nunca es buena. O sea, está buena como comenzar, o sea, no hay que reprimir nada, o sea, es decir, como que este miedo al hoja en blanco en realidad como que se vence nada más poniendo cosas, pero Claro. la primera idea casi nunca es buena, pero pues hay que, o sea, me parece que para seguir, para pasar a lo siguiente, pues tienes que darte cuenta tú mismo, ¿no? O sea, A mí me pasa que esa primera idea es la que te engancha, o sea, la que estás en esta búsqueda de cómo iniciar, y empiezas a hacer investigación, lees algunos textos, o ves la película, o lo que sea, y dices: "Claro, ya sé cómo", y empiezas a hacer esa idea, pero al hacer esa idea y materializarla, te vas dando cuenta que hay otras posibilidades, y por lograr esa idea detonante o arranque, es la que dejas a un lado, y luego ya viene la gran idea, ¿no? mm, o o no, y es la primera la buena, pero ¿cómo lo vas a saber si no haces la segunda o la tercera, no? Entonces, Claro. yo lo que les digo digo, le digo: "Bueno, pues sí está bu", y le digo: "Incluso está buenísima, pues la segunda tiene que estar mejor", ¿no? Entonces, ahí ya como que te vas obligando. Bueno, total que ya hice, ¿no? O sea, como que ahí, por ejemplo, tomas también varias decisiones, ¿no? O sea, por un lado, ¿quién va a ver la película, no? O sea, ¿no? Bueno, supones, bueno, todo el público, especialmente los jóvenes. ¿Qué sabes tú de lo que les puede gustar a los jóvenes? Si la van a ver los más grandes, ¿qué tipo de lenguaje puede ser como más universal para unos y otros? O sea, como yo por lo menos me empiezo como a imaginar esto, o sea, no es marketing, sino a lo mejor como un poco de sentido común o a lo mejor un Ajá. poco de un Con poco sí. de conexión y de empatía, ¿no? Quizá como Sí. como ponerte en el lugar de otro, o sea, como espectador y, por supuesto, en el propio, ¿no? O sea, decir, bueno, y a mí, ¿qué me gustaría encontrarme? ¿Cómo me metería a ver esta película de jóvenes, no? Que se trata sobre jóvenes, o sea, entonces, pues, ya como que empiezas ahí a hacer las cosas y en este caso presenté 2 ideas, una era muy gráfica y la otra era, un collage, fotográfico. A partir de, o sea, como muy sencillo, como de un joven recortando una revista que todavía lo hace. O sea, bueno, por lo menos en la película se ve que varios incluso todavía llevan sus cuadernos con recortes y todo eso como Claro. hacía yo cuando estudiaba en la preparatoria, ¿no? Entonces, bueno, terminé eso, después, recibí, ya, o sea, lo entregué, les gustó, todo eso. Pero en el Inter, pues, me fui a firmar las calificaciones de mis alumnos, que hoy cerraban todo esto en la universidad donde doy clases, que se llama Centro. Ajá. Pues, regresé, bueno, me puse a terminar el cartel, eh, después recibí tu mensaje, de que íbamos a tener una conversación en una hora, y en esa hora, me llegó como un mensaje de otro amigo, director de cine, artista que admiro mucho, que a quien le había echado diseñar un logotipo para su productora de películas, que no les habían aceptado el nombre, porque el nombre ya estaba tomado, o sea, es decir, el logo, nada. Y entonces, pues, ya Sí. empecé a hacer el trabajo con el nuevo nombre que tenía, y bueno, ya creo que tener un par de ideas, vamos a ver, eh, qué pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso fue el día de hoy, y aparte, bueno, pues, estar viendo como, poco los proyectos que hay pendientes, tanto con, por ejemplo, con la editorial de Madía o unas publicaciones que estoy diseñando para la Galería Cremasuto, ¿no? Con todo el equipo de trabajo, ¿no? Conmigo trabajan, eh, 2 diseñadores y 2 diseñadoras, y bueno, pues digamos que hay unas cosas que resuelvo yo y hay otras Sí. en las que alguien la otra vez me dijo uno como decir, una dirección creativa. Y entonces, este es tu estudio, ¿cómo se llama tu estudio? O sea, O sea, le pusimos taller AM, okey. TAM, así, pero bueno, pues es un poco lo que ha salido, ¿no?
Oye, Oye, y bueno, el punto, lo que te quería preguntarte es, este estudio, tú estás como el director de creativo de arte de tu estudio y tienes a estos 4 chicos que te apoyan. Así es como funciona. sí, Entonces, como bien dices, algunas piezas las recibes tú cuando dices, cayó un cartel de una película que a mí me encanta. Bueno, a ver, chicos, este lo hago yo. Ya quedó el concepto, ya se aprobó, ahora ayúdenme a realizar las adecuaciones o lo que sea. O de repente hay saturación o tomaste un proyecto y delegas los otros con ellos. fíjate que no hay como una regla en particular, porque aparte, pues me encanta lo que hacen, o sea, entonces, más bien como que a veces nos, o sea, nos ponemos de acuerdo siempre, en algunos como que doy como alguna dirección, en algunos no, y pues más bien como que presentan y generalmente, pues me gusta mucho, ¿no? Entonces ya doy como mis opiniones. Hay algunos en los que mi trabajo consiste en solamente disfrutar lo que veo, ¿no? O sea, de parte de lo que hacen y bueno, poniendo como algunas, bueno, o sea, haciendo como algunas acotaciones, observaciones, cuestionando algunas cosas, ¿no? En fin, ¿no? O sea, como todo este tipo de cosas que se hacen en un estudio, ¿no? Oye, ¿y tú que estás relacionado o te vinculas con la parte de la academia o la docencia y también tienes tu propio estudio donde ejecutas diseño y tienes colaboradores dentro? ¿Cuál es tu visión o tu perspectiva del diseño actualmente? O sea, ¿cómo ves que ha evolucionado y que ha cambiado o que sigue cambiando o cuál es tu apreciación del diseño hoy en día? Pues, mm, bueno, obviamente como que se ha, profesionalizado. O sea, es decir, hay como muchísima gente que se dedica a hacer diseño y, pues, como siempre hay cosas increíbles y otras, eh, normales y otras no, por lo menos que a mí no me gustan. O sea, como que creo que es que la verdad es que a mí me gusta casi todo. O sea, el, por ejemplo, en las clases, o sea, cuando veo el trabajo de los jóvenes a los que les doy clase, pues muchas cosas son cosas que en principio como que no llego a entender del todo bien, o sea, decir, pero eso no significa nada, o sea, es decir, hay más bien como que esforzarse para entenderlas y ver, ¿no? Preguntar por qué así, y pues generalmente todo ahí tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, ya en eso dices, bueno, pues, por un lado ya aprendiste algo y por otro lado ves, o sea, como que digamos que la diferencia es un poco por la experiencia que puedas tener, ¿no? Entonces ya, pues puedes dar como ciertas, pues como ciertos consejos o ciertas observaciones que pueden seguir o no, ¿no? También, digamos que esa parte el trabajo de cada quien y en la universidad me parece que, que debe seguir como sus cauces y es el momento donde pues todo el mundo se tiene que equivocar, creo yo, por atrevidos, o sea, ¿no? O sea, Sí, sí, aparte de sí. aprender, también por otro lado, también hay momentos de ser súper rígidos, ¿no? Pues como en cualquier disciplina, ¿no? Saber como Claro. que esa es la universidad. Entonces yo la verdad es que ahora es muy impresionante ver, justo fíjate, ahora en Guadalajara, que estuve cuando casi nos conocemos allá. Estaba viendo el trabajo de Juan González, que es hermano de Sergio González, que es uno de los grandes diseñadores tapatíos. Eh, y a Juan lo conocí pues siendo muy chico y me impresionó mucho todo lo que está haciendo como de gráfica en movimiento relacionada con la música electrónica, ¿no? Con todos estos programas, blenders, etcétera. O sea, como que digo, wow, o sea, eso es increíble y es un boleto realmente como de investigación, de goce, como súper interesante, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas muy increíbles. O sea, si te pones a pensar, bueno, yo, por ejemplo, nunca he utilizado el Canva, pero pues parece ser que es una herramienta también muy interesante, ¿no? Para la gente que no hace diseño profesional, ¿no? Es decir, Claro. de qué forma puede ser presentaciones increíbles al alcance de tu mano, en fin, o sea, como, entonces me parece ¿no? Pensar que con un teléfono puedo yo editar un video, tener fuentes tipográficas, este,
con diferentes grosores, o sea, toda esta cosa que se puede hacer, Sí. ¿no? Con un teléfono, tener un iPad y con él, no sé, ¿no? Y por otro lado, pues tener un cuaderno y hacer un dibujo con tinta, ¿no? O sea, me parece que, que todo eso está increíble. Coincido contigo en que estas nuevas herramientas, bueno, hay muchas opiniones, ¿no? Hay diseñadores de la vieja escuela que sí se empoderan y dicen el diseño está muerto y el diseño va a lo peor. Pero justo lo que mencionabas, ¿no? Mi reflexión que tengo de cómo está el diseño actualmente es que creo que está en su mejor momento, en donde las herramientas se han vuelto muy diversas, que resuelven muchísimas cosas como herramientas, como, no sé, tener muchos lápices, tener muchos pinceles, plumones, pinturas. Y ahora ya lo hicieron en una versión digital, que es muchísimo más sencillo aplicarlo, que tienes a tu favor el comando Z, que, en fin, ¿no? Mil cosas. Y creo que justo es el momento en que la creatividad pues se puede explotar, ¿no? Y el caso de hablar de estas herramientas como Figma, que termina siendo como el PowerPoint del diseño web, o Canva, que es el PowerPoint del diseño, que bueno, todas las personas que estudian administración, contaduría o los que no estudiaron tienen estas herramientas y estudian estas herramientas de Excel, Word, PowerPoint para resolver sus necesidades de comunicación, como hacer el letrero del baño o poner en la copiadora, apágala después de que saques la copia, o estas necesidades de comunicación muy de oficina que ahora pueden utilizar un Canva para resolverla y no tener que buscar un diseñador para hacer un letrero de favor de no entrar al baño porque lo están trapeando, ¿no? O sea, hay muchas necesidades que son como muy básicas y que creo que estas plataformas ponen o dan la cercanía a usuarios que no necesariamente tienen que saber de resolución, de pantones, de cuatricromía, no sé, ganancia de punto, o sea, cuestiones ya muy técnicas, sino que simplemente quieren una pieza gráfica que se vea bien y que pues no se estén quemando en el horno, ¿no? Ujú. Fíjate que ahorita de lo que dices, o sea, sí justo pensaba, o sea, que realmente, y aparte es como una verdad que no se puede, o sea, creo que es una verdad, verdad, o sea, el presente siempre es el mejor momento. O sea, es decir, esto que estamos viviendo siempre es el mejor, o sea, hace 100 años, cuando vivían estas personas, pues era el mejor momento, o sea, porque, y también no hay otra forma de, creo yo, de verlo, ¿no? O sea, cuando justo dices, bueno, el pasado, ¿no? Bueno, pues sí, como se define a sí mismo, el pasado ya pasó, o sea, es decir, no, eso ya no puede ser lo mejor, o sea, porque si no, algo, digamos que va mal, me parece como la percepción. Y respecto a lo que dices digamos, como los usos del diseño que puede hacer cualquier persona, o sea, y que para mí es valiosísimo, o sea, una de las cosas que más me encantan, claro, es por ejemplo, que vas a un pueblo y ves la fachada de una carnicería y está, bueno, pues ahí los cochinitos en una cazuela, ¿no? O sea, o todo Haciendo tipo, canibalismo, ¿no? Que ellos mismos un están cocinando. canibalismo de cochinito, Sí. pero, y todo tipo de rótulos, ¿no? Bueno, pues lo hizo la persona que le sabe dibujar, ¿no? O bueno, que si es más grande, pues se dedican los rótulos, pero incluso las mismas personas, si no tienen para pagar eso, bueno, hacen como, piensan, ¿cuál es la mejor forma para anunciar mi negocio? Y lo voy a pintar en la pared algo, ¿no? Entonces, a mí, aparte que me conmueve mucho, me parece que hay cosas que tenemos que aprender de eso sin duda, ¿no? O sea, es decir, de toda esta humanidad que puede tener. Y fíjate que pasaba una cosa, por ejemplo, los carteles que había aquí, por ejemplo, de cumbias, de bailes, este, ahora, pues, bueno, todas las bardas que ahorita ya, digamos que es una cosa de la que ya la gente, pues, aprende, o sea, que dice, no, bueno, este rótulo está increíble, no, ya hasta le dicen lettering, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. y está increíble, que me parece muy bien, o sea, que es un justo, eh, sí, un cartel de cumbia en la calle, o sea, está en la calle porque la gente lo ve, se identifica y va al baile, pues tenemos todo que aprender de ellos. Y además, otra cosa que me di cuenta es que, claro, quienes, quienes hacen estos carteles, pues también, claro, son profesionales, increíbles de los que tenemos que ver. Entonces, a mí, todo eso me parece que si somos sensibles a nuestro entorno, podemos aprender un montón, usarlo o no a nuestro favor, divertirnos
o enojarnos, pero pues para qué enojarse, ¿no? De que Cada quien tiene la decisión de cómo va a resolver lo que se le presenta en la vida. Y bueno, pues yo pienso que si lo puedes tomar de una mejor manera y ser positivo, pues está ya, es mejor, creo yo. ¿Ya te involucraste con la inteligencia artificial? sí, cómo no, me parece, fíjate que claro, o sea, empecé hace poco hicimos una conferencia en un ámbito súper académico. Entonces, era una conferencia sobre fotografía, o sea, yo con Vesta Mónica Reyes tenemos una editorial que se llama Vestalia y que trata como de temas de teoría de la imagen, de la fotografía y de la imagen en general, o sea, son títulos como teóricos muy, muy fuertes, muy interesantes. Y entonces nos invitaron a participar en esto y un poco para dentro de, digamos, para hacer como, por ejemplo, toda conferencia dentro del campo académico, lo que decidimos fue, claro, escribir nuestra ponencia e ilustrarla con fotografías reales, o sea, fotografías que se tomaron pues desde el siglo XIX hasta, claro, todo el siglo XX, del siglo XXI, irlas mezclando con fotografías generadas con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, em, por ejemplo, bueno, en fin, o sea, como ir mezclándolas para ver como reflexión, bueno, finalmente la imagen es como una construcción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se toma como inteligencia artificial? A mí me parece como divertido. Una de las, por ejemplo, uno de los diseñadores que, cuyas textos o posturas o pensamientos que siempre me han gustado es, por ejemplo, Stefan Sagmeister, ¿no? A quien conozco, es mi amigo, pero me encanta, por ejemplo, su Instagram, en vez de poner trabajos él, pues lo que pone son, o sea, como que recibe trabajos y los comenta, ¿no? Entonces, le escribes un mail, le mandas tu trabajo y él te da como tu opinión, ¿no? Entonces, él ha dicho muchas cosas respecto a la inteligencia artificial que me parecen como muy interesantes, entre ellas de que, claro, ahorita, digamos que se nota muchísimo todo lo que es la inteligencia artificial. Yo lo que he pensado es que justo, em, haz de cuenta de nosotros, yo creo que bueno, ya me platicarás tú qué te sucede contigo, pero como que esta parte del proceso, yo les digo a la juventud que toma, el proceso es donde aprendemos todos, donde jugamos, donde nos desesperamos, donde lloramos, donde finalmente es lo que nos queda a nosotros como resultado de nuestra investigación de vida, ¿no? Y claro, el resultado siempre es para los demás. O sea, eso es algo que me encanta, por ejemplo, del diseño, ¿no? El resultado siempre es para los demás. O sea, el proceso es lo que te quedas tú y con lo que creces, un poco como, ¿no? O sea, y estos procesos pues van cambiando. Entonces, digamos que la parte como menos atractiva de la inteligencia artificial es que pues ya no existe ese proceso, ¿no? El proceso más bien consiste en una buena redacción específica de palabras para creer que sin duda, pues, también tiene su chiste, ¿no? Sí, no, totalmente. Tiene su chiste, pero yo creo que también termina siendo una generadora de recursos vacíos que en algún punto vas a necesitar contextualizar o darle un mensaje o mezclarlo con tipografía para que pues logre su función de comunicación. Y muchos, los que más se preocupan son las personas que se dedican a la ilustración o a la fotografía, pero al final creo que también ellos tienen el control de generar sus propias imágenes con un sentido. Hay muchas páginas de recursos que pues postales navideñas, 400 postales navideñas. Pero en realidad descargas un cascarón vacío y después lo personalizas, porque no tiene ni fecha, ni nombre de la fiesta, no, o sea, o estos flyers, ¿no? Que no tienen el DJ, la fotografía, incluso descargas el template y no incluye fotografía. Pues al momento en que pones otra tipografía cambia totalmente esa pieza, ¿no? Entonces, a mí me parece que la inteligencia artificial justo eso genera imágenes vacías que eventualmente como diseñadores es nuestra obligación, pues hacerte de estos recursos, visualizarlo, decir esto sí me funciona para mi idea, no me funciona, voy a mezclarlas, voy a retocarlas, me gustó la posición, pero sobre esta imagen mejor voy a hacer una ilustración en donde arreglo las manos, no sé.
Creo Fíjate que que me parece muy interesante. Yo creo que una de las primeras como imágenes que me parece que se volvieron como muy importantes, digo, y esto como un poco a nivel meme, pero si lo pasamos como a otra altura, es esta imagen que hicieron como del Papa Francisco con un abrigo sí, blanco como de, sí, 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 como de rapero, como de moda, ¿no? Que sí, claro, tiene muchísimo humor, ¿no? Y que era una imagen pues muy bien hecha, ¿no? O sea, ya obviamente si la analizas, digo, esto te está raro, o sea, como pasa que a mí una de las cosas que más me encanta de los inicios de la inteligencia artificial es el asunto de las manos, ¿no? sí, Como, ¿no? Que son rarísimas y me parece que, por ejemplo, fíjate, como ejercicio, ¿no? Que alguna vez lo hice, fue justo como tratar de generar como las imágenes más absurdas de inteligencia artificial, ¿no? En programas que no eran, pues que eran como más, digamos, menos acabados, por así decirlo, que los mejores que daban imágenes más pero ¿qué pasa si tú agarras y dibujas, o sea, a partir de eso, ¿no? O sea, si lo copias como dibujo, o sea, es decir, que con tu línea lo interiorices, ¿no? Entonces, claro, es como muy interesante. O otra cosa que también, por ejemplo, hago como prueba, porque finalmente son tecnologías a las cuales, digamos, ya están, o sea, no hay, no, o sea, le digo, tú puedes escoger utilizarlas o no utilizarlas, pero ya están en el mundo, ¿no? Ahora, está grueso lo que estaba leyendo que cada pregunta que, por ejemplo, se le hace al chat GTP, no me acuerdo qué cantidad de litros de agua implica, digamos, como de desperdicio, o sea, es impresionante. Entonces, pues finalmente uno como que piensa, bueno, pues la nube, es como si la nube fuera etérea, ¿no? Porque la nube son máquinas que van generando como también esta contaminación, bueno, en fin, como todo esto, pero la cosa con esta tecnología que se podrá utilizar o no. Yo pienso, o sea, de cuenta que escribí una vez en un cuadernito, puse, bueno, ya sabemos cómo va a acabar todo este asunto de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ya salió Matrix, ya vimos Terminator 2, sí, este, sí, sí, sí. es decir, ya sabemos, ¿no? Los propios inventores de la inteligencia artificial, hay varios documentales ahí en YouTube, este, pues están un poco alarmados, o sea, de la dirección que va tomando como todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que más que imágenes huecas es, pues pues yo creo que más bien, pues, yo me imagino que de repente después ya van a salir como las imágenes con su etiqueta de orgánico, ¿no? Ya sé. ¿No? Imagen Pero ahora, artesanal. exactamente, pero pues mira, en lo que se perfecciona todo eso, pues sigamos haciendo cosas. Y, Bien, y claro, también, digamos que la ventaja que podemos llevar es que o sea, podemos seguir creando imágenes si se va la luz, ¿no? claro, totalmente. Oye, Alex, otra cosa que tenía muchas ganas de platicar contigo es sobre el tema del reconocimiento que tienes de manera internacional. ¿Qué proyectos te llevaron a tener pues esta construcción de carrera más allá de México? Pues mira, en principio fue que empecé a mandar como mi trabajo a concursos fuera del país, ¿no? O sea y entonces empezaron a obtener como algunos obtener premios, ¿no? Entonces, digamos que entonces, digamos como que lo que se veía, lo que era muy notorio eran los carteles, ¿no? Que es un medio que pues ahora, digamos, sigue siendo como notorio, pero de otra forma, o sea, es curioso, o sea, como que era distinto simplemente. Entonces, por ejemplo, mandé a la Bienal de Varsovia y entonces, pues tuvo un premio, ¿no? Yo estando como muy, muy chico. Y aparte, te digo que yo empecé como a trabajar, a hacer como muchas cosas, ¿no? Como tratando de trabajar, teniendo clientes a los cuales, pues, lo que más me gustaba hacer era hacer carteles. Entonces, que los músicos, entonces hacerles un cartel a los músicos de jazz y esto, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, cosas como que te digo que fui a pedirle trabajo a Germán Montalvo, ¿no? Que no me dio trabajo, pero fue súper amable y nos hicimos amigos. Entonces, por ejemplo, o sea, me sucedían cosas que cuando tenía yo 25 años, Germán, que ya era muy conocido en el mundo,
del diseño gráfico en todo el mundo. Le invitaron a tener una exposición eh, en la galería GGG que dirigía Aiko Tanaka, que es un diseñador japonés increíble, o sea, ¿no? Y esta galería GGG que todavía, y DDD, ¿no? Que es la Ginza Graphic Gallery, este, que fíjate, es muy interesante, ahorita te platico de eso, pero bueno, le invitaron a tener una exposición, entonces Germán dijo, bueno, voy a hacer una exposición de 10 diseñadores gráficos de México. Entonces yo fui como el chavito, entonces, porque lo conocía, le gustaba mi trabajo. Talento emergente. Sí, el chavito, ¿no? Porque, pues, fíjate, estaba el más grande era Vicente Rojo, y pues de ahí. Entonces, después, eh, mm, el maestro López Castro no fue a Japón porque a mí le gustaba viajar tanto tiempo en avión. Él, bueno, pues, si no lo ubicas, es tu paisano, él es de Degollado, Jalisco. Hizo, entre otras miles de cosas, por ejemplo, el logo de la FIL hace Ya. mucho tiempo. Bueno, lo hizo para un cartel y después ya se Se lo quedó, quedaron, ¿no? Sí, sí, se sí. quedó. Sí, estaba justo en estos tiempos de Phil, o salieron muchas notas y justo me topé con esa, de que a partir de un cartel diseñado fue que se extrajo el logotipo de la Phil y que se mantiene con algunos, digo, adecuaciones naturales porque pues ya no se llama de una manera o el número va cambiando, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, Rafael, bueno, en fin, él no. Y entonces fui a Japón con Germán, pues por ejemplo ahí conocí pues a los maestros, Aiko Tanaka, Tadanori Yoko, Mitsuo Katsui, Katsuma Sanagai, o sea, entonces pues sí, como yo conocía su trabajo, te digo pero pues 25 años, ¿sabes? Llevaba poquito tiempo de haber salido de la escuela, 4 años. Y bueno, pues digo que estar allá y verlo, ¿no? Entonces me ocurrieron como muchas cosas ahí. O por ejemplo, fui a dar, después aquí en México, yo desde la universidad me encantaba un diseñador que se llama Peret, me sigue encantando. Y una vez que me invitaron a un congreso en la esquina norte, pues fue Peret, nos hicimos amigos y pues le gustó mi trabajo y me invitó a tener una exposición en Barcelona, ¿no? Entonces ya en Barcelona pues conocí como, pues a Isidro Ferrer, a Arnal Ballester, que ahora justo nos reunimos en el Farallón de Tepic. O sea, yo fui a la fila a saludarlos, pues, pero esto pues sucedió hace 27 años, ¿no? Claro. Y, o Mario Eskenazi, o Mariscal, o pues diseñadores que yo admiraba muchísimo, ¿no? Entonces como que, o sea, como que han sido entre coincidencias, este, eh, decir, bueno, pues también voy a mandar mi trabajo a concursar, ¿no? ¿No? Si quieres tener un premio en la Feria del Libro de Boloña, pues deben de estar tus libros ahí para que alguien los vea, ¿no? Entonces, como acá, o sea, haz de cuenta que un poco un trabajo, pues ha llamado a otro, y eso, ¿no? Que Y justo como lo mencionas, me parece, digo, ya he platicado con varios acerca del tema de los premios y todo esto, pero creo que nadie lo había explicado como lo acabas de mencionar. O sea, si para tu carrera quieres premios, pues participa en los concursos, ¿no? Porque si no, pues realmente a nadie se le da un premio así como que un cazador de talento encontrando los mejores proyectos de México para decir, wow, este es el proyecto y va a ganar. Pues gana el que se inscribe y de los que se inscribe se hace esa curaduría, se valoran esos trabajos y sobre eso se regalan premios, ¿no? O bueno, se otorgan premios. Entonces, si eres un diseñador que tiene el, el gusanito de recibir premios, pues habrá que buscar los concursos y estar participando en esas escenas. sí, te digo por ejemplo, también a mí me parece muy interesante quienes dicen, no, pues yo no voy a participar en premios. O sea, por ejemplo, me acuerdo de un libro de Bruce Mau, pues en el que decía que él jamás iba a entrar a un premio, o sea, que no le interesaban e incluso como que le daba un poco de horror, ¿no? Entonces, pues ya empieza a ver por qué, ¿no? O sea, qué significa, este, y entonces, pues tío, vas como aprendiendo como de eso, tío, que cuando yo comencé, pues los mandaba y pues todavía, pues mando mis carteles cuando a concursos y todo eso, a veces ni lo seleccionan y a veces sí, y pues igual de bien, o sea, como que eso no te hace ni mejor ni peor, ¿no? O sea, Claro.
hay muchos, como, como muchos factores, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que como experiencia no está mal porque al menos conoces gente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ya te digo que ha cambiado, o sea, pero, pues yo cuando sabía que iba a venir como alguien que yo admiraba a México o eso, pues como que me inscribía a su taller, si era taller, o iba a su conferencia, y trataba de buscarlo, platicar con él, preguntarle cosas, eh, y en algunos casos, pues se dio curiosamente que nos íbamos amigos y que pues más bien, ay, pues ¿por qué no nos vemos mañana? Y pues me enseñas la Ciudad de México, ah, pues vamos, ¿no? Entonces, como que, y pues uno feliz, ¿no? De conocer estos, ¿no? Siendo joven, de estar Claro, con maestros, lo que, este, en fin, ¿no? O pues la gente, pues también, o sea, de repente, pues conocer un gran maestro ya viejito, ¿no? Y pues que tuviera ganas de platicar y que lo único que necesitaba era alguien que lo escuchara y claro. pues increíble, ¿no? O sea, como que... Y entonces, bueno, te digo que todo eso ha sido, este, como curioso, me empezaron a invitar como a otros países, a dar pláticas, a dar talleres. Y también eso en algún momento también se acaba, o sea, es curioso porque, por otro lado, siempre hay como una renovación, ¿no? Hay una renovación de gentes que están haciendo cosas increíbles y, pues bueno, pues ya te invitarán alguna vez, ya después ya no tanto, o sea, como que todo, no hay nada, como que no hay nada que se mantenga siempre, o sea, como que siempre va cambiando y eso yo creo que es parte de lo rico de esto que platicamos o que decimos, ya el presente siempre es el mejor momento. Es el mejor momento. Oye, ¿y cómo es que llega también el que tú generes tus libros o estas publicaciones? O sea, ¿cómo te vinculas, eh, a este tipo de proyectos? Ah, pues fíjate que primero empecé, algo de que todo es como así, o sea, como que en algún momento, por ejemplo, yo me di cuenta que quería hacer libros para niños, ¿no? Porque decía, no, los libros para niños son increíbles y me encanta. Entonces, hacerlos. Entonces, pues me fui a buscar trabajo de libros, de hacer ilustración de libros para niños, ¿no? Entonces, pues bueno, les gustaron y empecé a trabajar ilustrando libros para niños. Y yo pensaba que era increíble porque pues un primer lector, o sea, si digamos, lo padre de los niños como lectores es que, por un lado, eh, digamos que no les importa quién lo ilustró, no les importa quién lo escribió, o sea, lo único que les importa es si les interesa lo que están viendo, ¿no? Teniendo, o sea, como que es un juicio muy, muy honesto, ¿no? Y se meten en la historia, o sea, es decir, como que no hay esa barrera. Nosotros ya sí sabemos que vamos a leer una novela, sabemos que alguien la escribió, o sea, como que aunque te metas, como que se dice, ah, pues, ¿no? Ves la portada, salcierras y, Sí, ay, sí. escribió. Los niños me parece que es un filtro mucho más bonito en ese sentido. Y entonces dije, bueno, pues si les llegan a gustar como los libros que ilustre, tal, ¿no? Entonces ya, pues me empezaron como a encargar libros y después yo dije, bueno, ¿y qué tal que yo escriba mis propios libros para niños, no? Entonces empecé a escribirlos, les fue bien, o sea, como que se los publicaron, después en las bibliotecas escolares los tenían, o sea, como que empezó eso y pues me gustó un montón, ¿no? Eso, por ejemplo, libros para niños, ¿no? Entonces, donde pues yo los escribía, los diseñaba y los ilustraba. Y después, por ejemplo, yo diseñaba colecciones de poesía, a los que les ponía como imágenes que no trataban de ilustrar la poesía, sino que acompañarlos, ¿no? O sea, como que parte del diseño tenía que ver con eso. Y después también, bueno, pues yo escribía textos, y dije, bueno, pues voy a organizar un libro mío y a ver si interesa. Lo propuse, interesó, y entonces empecé a publicar como libros de poesía, tal, ¿no? Me invitaron a, después, por ejemplo, hace 2 años, me invitaron de Random House a hacer un libro de ensayos, ¿no? Con textos, o sea, reflexiones respecto a un poco lo que quisiera, o sea, de diseño o de arte o de otras cosas. Y yo dije, bueno, pues claro que sí, ¿por qué no, no? Entonces, como que recopilé muchos textos y escribí otros y empecé como a organizarlo editorialmente. Entonces, un poco
lo que pienso es que así también empecé a hacer, por ejemplo, videos animados, ¿no? Que, o sea, yo me acuerdo cuando descubrí el trabajo de Michel Gondry, Ujú. dije, no, esto me encanta, o sea, esto quiero hacer, o sea, esto me gusta muchísimo. Entonces, pues a mis amigos de grupos de rock, dije, hay que hacer un video, ¿no? Y entonces empecé a hacer como videos animados. Entonces, que es un poco lo que yo podía hacer, ¿no? Pero no sabía animar. Entonces, bueno, pues aprender un poco a animar, o sea, de la forma en que pudiera, o sea, como darle salida, ¿no? Entonces, em, creo que mucho tiene que ver con como con lo que te dan ganas de hacer, ¿no? O sea, como con lo que te gustaría, pues sí, o sea, como es tan efímero el tiempo que pasamos en el mundo, que es lo que, ¿no? O sea, es tan poco el tiempo en que te lo quieres gastar, ¿no? Entonces, Claro, sí, totalmente. a mí me y desde el principio, por eso también como que mucho me he dedicado como a proyectos culturales, o sea, realmente, por ejemplo, me encanta el cine, entonces decir, bueno, poder hacer un cartel de una película, ¿no? Entonces, y aparte es curioso cómo se van dando las cosas que pues conoces a gente que admiras y que después te encargan un cartel o grupos de rock, no, bueno, pues, no, eres su fan y después pues empiezas a trabajar con ellos, este, escritores, ¿no? Que lees, escritoras que lees, poetas y que, bueno, pues después puedes hacerle sus portadas, ¿no? Y después pues tú mismo como poder decir, bueno, pues yo quiero tener una exposición de arte, ¿no? Y ¿por qué no, no? Entonces, quiero escribir un libro de ensayos, ¿por qué no? ¿No? Y bueno, pues le dedicas tiempo y bueno, pues Algo ya. que algo que yo percibo en las carreras de los diseñadores, cuando la carrera de un diseñador llega a otro nivel, es en el momento en que como diseñador se salen de Illustrator, Photoshop o estar dibujando, ¿no? O sea, cuando involucras otras disciplinas, que puede ser a lo mejor dirección de arte para un videoclip, pero bueno, tú ya estás en un equipo de trabajo más extenso y pues estás viendo con vestuarios, arte, actores, todo este rollo, ¿no? O en una sesión fotográfica, por ejemplo, ¿no? También estando ahí haciendo el asesoramiento, o en una producción de un evento, o lo que sea, o en este caso, escribir, hacer ensayos, poesía. A partir del diseño, o sea, me parece que es cuando eh, como que ya como que le das otro sentido a este conocimiento o a este gusto estético para plasmarlo de otra manera. Y me parece muy interesante que en tu caso sea por el lado de la poesía o por el lado de los escritos. Veo en tu Instagram que vinculas mucho como reflexiones o profundas o ligeras o chistosas y lo haces con tipografía, ¿no? Sí, pues un poco para, ¿no? O sea, como que o sea, es increíble que hayamos, siempre pienso esto, es increíble que hayamos inventado las letras, ¿no? O sea, el hacer, las dibuja, mi libro se llama, que te cuento, las letras son dibujos. Entonces, que nos hayamos puesto de acuerdo para que un dibujo signifique lo mismo para todos y que gracias a esos dibujos podamos entendernos y podamos como hablar de nuestro pasado remoto o proyectar como el futuro, se me hace alucinante. Y eso se debió pues a alguien como, esa letra pues lo dibujó pues, un montón de gente, ¿no? Ujú. Pero digamos, como las conocemos con estas formas tan bonitas de tipografía, pues las hizo alguien como nosotros, mejor que nosotros, que es increíble, ¿no? Y de la misma forma, Em, pues las letras de cada uno, ¿no? Que son como los dibujos tan personales que tenemos, ¿no? O sea, de eso, ¿no? Entonces, eh, Oye, Alex, una pregunta. Con todo esto que te has involucrado como en el extranjero y que dices que tienes todos estos amigos, ¿cómo perciben en el extranjero al diseño en México? pues mira, yo creo que no se conoce mucho en realidad. O sea, es curioso, me parece que diseño, o sea, que se conocen de otras disciplinas. O sea, por ejemplo, se conocen la arquitectura, se conocen las culturas originarias, culturas prehispánicas, se conoce el zapatismo, se conoce la gastronomía, ¿no? Pero un poco, no creo que el diseño mexicano sea tan conocido. O sea, es decir, sí en Latinoamérica, sí en Latinoamérica, pero, por ejemplo, en Europa no, no, ellos están como muy, como muy ensimismados, es decir, Ya. como, como Está más posicionada la artesanía
que el diseño o No, y el cualquier arte, cosa, o ¿no? sea, el arte, o sea, es decir, ¿no? O sea, pero más que el diseño gráfico. O sea, más el arte, más la arquitectura, este, bueno, hasta donde veo, ¿eh? O sea, la verdad es que tampoco sería muy osado de mi parte como tratar de decir, pero claro, o sea, digamos que a los amigos, colegas que son de otros países, pues sí les interesa porque son gente curiosa, ¿no? Claro, sí, 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 porque bueno, también, bueno, al menos en mi caso no hemos llegado a tener este impacto internacional y bueno, es algo de lo que creo que como a mí me genera esa curiosidad, creo que a muchos les puede generar la misma curiosidad, ¿no? Pero bueno, Sí, por ejemplo, yo creo que en Estados Unidos es increíble, por ejemplo, la cantidad de diseñadores mexicanos que hay haciendo cosas realmente, sorprendentes, ¿no? Y que no necesariamente, o sea, fíjate que lo que pienso es esto, o sea, como que, em, digamos que no todo el tiempo estoy yo como usando mi penacho, pero se me nota el acento. Entonces, digamos que la cosa, un poco trasladándolo ya, nosotros hemos vivido como de una forma muy particular en nuestras familias y también hemos vivido de una forma particular en nuestros países, que se nos nota, o sea, es la forma de ser, ¿no? Y entonces, eso, si de alguna forma lo relacionas a tu quehacer creativo, pues digamos que va a ser el acento que va a tener, ¿no? Entonces, el chiste es poder diseñar, y queremos, como si fuéramos, como si estuviéramos en un programa eh, de diseño suizo, sí, poder hacerlo y por otro lado, pues poder echar un chiste, ¿no? Es un chiste, o sea, como claro, improvisar, ¿no? Resolver espontáneamente. claro. Entonces, yo creo que un poco o sea, sí pienso que la versatilidad, o sea, de esto que te digo, bueno, pues, decir, bueno, pues ahora voy a ser elegantísimo, como lo puede entender un señor con su esposa de 75 años, ¿no? Quiero algo elegante y entenderlo, y que ellos realmente como que ¿no? O sea, no imponérselo, sino más, en todo caso, tener una conversación de lo que piensas que está mejor. Y a la vez, decir, bueno, pues ahora este libro para lectores de 5 años, ¿no? O sea, que les Sí. interese, que los obliguen, que se la pasen bien. Entonces, ¿qué tipo de imagen? O sea, como que tener como un poco, o intentarlo al menos, como tener versatilidad, pues, eso está muy, muy suave. Algo que yo he notado es que cuando hay algo bien diseñado, no se cuestiona y pasa de largo, entre comillas, porque bueno, si le estás hablando a una pareja de 75 años que les gusta el lujo y se les va a hablar de eso, pues justo es lo que quieren encontrar, ¿no? Entonces, pues no hay como una crítica, lo consumen, lo leen, lo entienden, está increíble, me gusta, pero no hay como mucho, o sea, no se nota el buen diseño, pero cuando es el mal diseño, sí se nota, porque querían ser lujo, pero no es lujo, digo, ahora, no sé cuál sea tu opinión o si estés enterado del rediseño de Jaguar, eh, que pues está teniendo como un boom muy mediático por cómo cambiaron toda la imagen de Jaguar desde una marca muy sofisticada ahora intentar hacerla muy moderna o muy digital. eh, pero digo, bueno, platicaba con algunos colegas sobre esto, ¿no? Y decía, a algunos les encanta porque qué bueno, ya la marca de viejitos. Y por otro lado, a mí, yo soy como de los que no están de acuerdo con el rediseño, porque digo, bueno, es que se está haciendo un boom y están conectando con las nuevas generaciones y que los jóvenes, pero les decía yo, a mí no me alcanza para un Jaguar. Entonces, pues qué bueno que les gusta el nuevo logo y la nueva imagen, pero no son sus clientes, ¿no? Ajá. Y que no, pero no hay publicidad ni mala ni buena, si hablan de ti. Y digo, pues bueno, pero no sé si la pareja de 75 años, que sí son los que consumen los vehículos Jaguar, van a conectar con ese rediseño de imagen y que a lo mejor en 5 años lo cambian o no sé, no sé. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, yo creo que hay, o sea, bueno, en principio pienso, o sea, en general, digo, bueno, pues si no está descompuesto, ¿para qué arreglarlo?
Entonces, ahí pues habría que hacerse las preguntas por qué pensaron que estaba descompuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, no, pues que, como dices, o sea, la edad de nuestros consumidores, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues y la historia, ¿dónde queda? O sea, es decir, como, ¿no? No, sí, bueno, renovarse o morir, o sea, como que son, ¿no? También pues tenemos el caso del logo de Aeroméxico, ¿no? Que Mm, pues a mí en lo personal, pues el otro me parecía precioso, ¿no? O sea, el que quitaron y el nuevo, pues no, no me gusta tanto, ¿no? O sea, digo, bueno, ¿cuáles? O sea, no encuentro cuáles sean así las razones, pues también las razones a veces pueden ser caprichosas, ¿no? claro, O no tener la razón, ¿no? Pero bueno, pues ahí, digo, es tan, o sea, por otro lado, la evolución de las cosas, pues, se da proponiendo nuevas cosas, ¿no? Pero dices, bueno, pues, eh, em, vamos a ver como si, si, por ejemplo, nosotros asociamos o tenemos como una relación sentimental con cierto tipo de imágenes que nos van acompañando y que relacionamos como algún recuerdo que fue importante para nosotros. Pensemos en los libros de texto, ¿no? Que es una cosa que va cambiando constantemente, ¿no? Entonces, es curioso porque casi a mucha gente los libros de texto que más le gustan, pues son los con los que ellos estudiaron, porque pues es lo totalmente. que presentan. Si pensamos, por ejemplo, en las portadas de libros, ¿no? Si yo te pregunto a ti, bueno, a ver, cuando eras chavito, o cuando eras en la prepa, ¿qué libro te gustó y cuál es la portada que te gusta, no? Y después digo, bueno, pues, ¿y cuál es la portada que cambiaron? ¿Y cuál es la que más te gusta a ti? Dices, bueno, igual puedes reconocer, y no, pues la nueva, la verdad, sí está más padre, pero yo con la que me identifico es en la que asocio, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente esa portada no era un fin en sí misma, sino que más bien acompañaba como a un libro que fue lo que es como lo importante, ¿no? O sea, es decir, Claro. claro, la relación es siempre con esa portada, porque después ya, claro, veías la portada y tenía como alguna relación con el texto o no, ¿no? O sea, o lo contradecía o eso, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, viendo la nueva portada que tienen el libro de Álgebra Baldor, que no sé si tú estudiaste con ese libro. Sí. Claro que me gusta más la que yo, o sea, ahora se me hace como que está muy estilizado el Baldor, ¿no? O sea, El Baldor. como, ay, no, o sea, pues este no es, estaba más padre Claro. el que yo vi porque se me hace que como que era más histórico, ¿no? Qué sé yo. O sea, Sí, entonces, digo que es curioso, ¿no? O sea, y como bien dices, luego ese tipo de cosas solo nos interesan a los diseñadores. O sea, si vemos, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me encanta encontrarme en la calle, en los talleres mecánicos, el logo de bujías Bosch. ¿Te acuerdas? Bujías sí, Bosch, que sí. sí. Y cuando te das cuenta de la evolución de ese logo y que el logo que se utilizó, por lo menos el que yo conocía, porque ya lo cambiaron, o sea, ya es como un poco lo mismo, pero ya distinto, o sea, más bien con lo veo como limpio, no sé qué. Pero el que yo conocía, pues, diseñado por Lucien Berghardt, ¿no? Que es un diseñador que, pues, coqueteó con todo el Art Deco y que después fue importantísimo para varias de las marcas norteamericanas porque tuvo que emigrar de Alemania, pero pues que fue el logo, o sea, que diseñó las bujías, su cartel de las bujías Bosch creo que es de 1920, qué sé yo, y que es el que veo ¿no? En un taller mecánico de la Ciudad de México, digo, wow, ¿no? Y tío, lo mismo, pues claro, cuando cambió, por ejemplo, el logo de UPS, ¿no? Que lo había diseñado Paul Rand y que después, bueno, pues lo cambian por uno que parece anodino, ¿no? Bueno, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, no? Y, y bueno, casi las respuestas siempre tienen que ver con más que con la cultura, con la ganancia económica, ¿no? Sí, habrá que ver si Jaguar logra con este rediseño de imagen sus números. A lo mejor sí, como posicionamiento y construcción de marca o volverse relevante para los jóvenes en la era digital, tal vez va a tener un 600%, pero bueno, habrá que ver el corte del cuatrimestre de ventas, a ver dónde se quedaron. Sí, va a ser interesante, ¿no? O sea, y al final, digamos que lo más importante en el Jaguar, bueno, pues sí, obviamente su distintivo lo es, pero lo es más su motor o el diseño de sus carrocerías, ¿no? Y todo Sí. eso, ¿no? Entonces, El argumento
que veo como con más peso de esto es que, pues, están construyendo una nueva generación de coches electrónicos, entonces eléctricos. Ujú. Entonces, por Sí, eso que tiene también este argumento. sí, no, sí, sí, por ejemplo, pensando en el sentido contrario, o sea, por ejemplo, Ford, ¿no? Y si vemos el logo que dice que proponía Paul Rand para Ford, ¿no? Que era curvito, estaba muy bonito, pero pues que nunca lo ocuparon, ¿no? Dices, bueno, Sí. se quedaron con eso. Coca-Cola. Aquí mismo, los museos que han, por ejemplo, a mí un logotipo que siempre se me ha hecho brutal es el que usaba el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, que era, o sea, la M, la A y la M, o sea, pero todo como si fuera más bien imagínate como puros Sí, sí, picos, sí. Sí, 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 sí. mam, ¿no? Pero que eran como puros triángulos, ¿no? Y yo decía, bueno, esto es genial. Y pues lo cambiaron, y lo han cambiado 4 veces, ¿no? Pero yo el que recuerdo más es ese porque me impactó, ¿no? Entonces, así como que es curioso cómo va cambiando nuestro propio escudo nacional, ¿no? O sea, es decir, Claro. si vemos la evolución del escudo, es también como muy interesante, ¿no? Ahora que está hecho como con Que vectores y degradados, Pero ¿no? fíjate que lo que yo noto es que siempre en los rediseños son como cambios muy sutiles, ¿no? Incluso el logotipo de Televisa, ¿no? O sea, si ves esta comparativa de la evolución, pues sí es en esencia el mismo, nada más como que, bueno, ahora va a ser con 3D, ahora va a ser degradado, ahora quítale 2 líneas, pero en algún punto, como lo estás viviendo al día, sientes que no cambia, pero Ujú, cuando ya te ponen la comparación de todo, dices: "Guau, sí se modernizó", pero de repente hay rediseños muy radicales ujú, que sí se notan, ¿no? O sea, de tener colores sobrios, negros, platas, a llevarlo a magentas, sí es así ujú. como medio, guau. Sí, 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 sí. Pues sí, tío, sí, siempre es interesante y siempre es interesante cuando un tema de diseño, digamos, se vuelve como de opinión pública, sin duda también. Sí, sí, sí. Pues, Alex, la verdad es que disfruté mucho la conversación. Me queda claro que te apasiona el diseño, que te gustan los diseñadores, que sigues su trabajo, y que creo que también es parte de la academia, ¿no? Que de alguna manera nos obliga, pues, a tener los argumentos y no solo hablar de bonito y feo, sino tener argumentos de por qué se hace lo que se hace. Entonces, pues muchas gracias por darte el tiempo para platicar de esto que que me encanta. Y, pues, también, no sé si quieras cerrar con algo de invitar a la gente que conozca tu trabajo en algún punto, que te contacten, que te escriban. No, bueno, pues que todos escuchen este podcast de César, que, que no es poca cosa como dedicar su tiempo a un proyecto personal y, y bueno, pues que no, que de alguna forma nos lo regala a todas las personas que lo escuchamos. Así que en cuanto a la red, yo me llamo Magallanes 71 como los viejitos que poníamos los nombres a los mails, ¿verdad? Que le ponías tu fecha de nacimiento y eso. Sí, Y eso. Ahí tienes una foto. ¿Quién es? ¿Es Máximo Viñelli? sí, sí, sí. Mira. Sí, aquí en el estudio también tengo varios, pues, de las influencias que uno va atesorando y que te recuerdan por qué haces lo que haces. Fíjate que hay una polémica tan interesante, este, entre Viñelli y creo que Paula Scher, o sea, por su cartel de Swatch, súper, súper interesante. A mí me encanta Viñelli, me encanta Paula Scher, Máximo y Leila Viñelli, los dos, o sea, porque ella también era brutal. Bueno, en fin, qué bien. Pues no, nada, muchas gracias y a mí también me encanta hablar de todo esto, como bien verás, entonces ya nos veremos en el Frayón de Tepic con unas cervecitas y, Ojalá. Va. y nos saludamos por allá, ¿eh? Pues muchas gracias, Alex. Hasta luego, Va, nos estamos en vemos. comunicación.